Gracias, gracias, gracias. Bendito seas, Señor, bendito seas. Gracias, gracias, Jesús. Alabamos tu nombre, te exaltamos, te bendecimos. Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos. Día de hoy, Señor, dejamos que sigas siendo tú quien habla a nuestros corazones, quien habla a nuestras vidas. Quien sabe, Señor, de nosotros, de nuestro ser y de nuestra vida en esta hora. Aquí está nuestro ser, aquí están nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos deseando que seas tú quien hable a tu pueblo el día de hoy, Señor Jesucristo. Me pongo en tus manos, me escondo debajo de la cruz del Calvario. En este estudio habla tú, Señor, a cada uno de nosotros. Habla lo que necesitamos saber y entender. Te damos gracias, te damos la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro del profeta Oseas y estamos en el capítulo 7. La semana antepasada vimos acerca del versículo 8 y dice que Efraín se envolvió con los pueblos y Efraín al haberse envuelto con los pueblos fue torta no vuelta. Comieron extraños su sustancia y él no lo supo. Aún en la vejez se ha esparcido por él y no lo entendió. Nosotros hemos visto en todos estos versículos cómo es que esta tribu mayoritaria, tribu de Efraín, su capital Samaria, a través de todos sus reyes, a través de todo lo que nosotros encontramos en estos versículos, cómo es que momento a momento ellos se corrompían. No entendían quién era Dios, no entendían lo que Dios venía haciendo por ellos, lo que Dios aún quería hacer, lo que Dios quería obrar en la vida de ellos, aún enviándole los profetas que Dios envió. Y estuvimos viendo todos estos versículos y dice el 11, ¿no? Por ejemplo, y fue Efraín como paloma incauta, sin entendimiento llamarán a Egipto, acudirán al asirio. Así como una paloma que es atrapada de una manera muy fácil, una paloma que una red se puede extender a través de ella y pueden ser estas aves atrapadas. Dios viene y dice, así se va a ir Israel al asirio, así va a ser su ser, su vida, y no va a venir, no va, y dice que ella es sin entendimiento. Y dice el versículo 12, cuando fueren, extenderé sobre ellos mi red, hacerlos caer como aves del cielo, castigarélos conforme a lo que se ha oído en sus congregaciones. Quiero que por favor vayamos al libro de Job 19:16. Libro de Job 19:16. Nosotros encontramos esta expresión en el libro de Job. Job 19:16. De la manera como una red, así Dios llegó con Israel y ellos no se dieron nunca cuenta. Dice así la escritura en Job 19, versículo 6. Sabed ahora que Dios me ha trastornado y traído en derredor su red sobre mí. Está respondiendo Job a sus amigos. Y aquí vemos que Dios está tratando con Job de una manera tremenda, terrible, por lo que está haciendo en su vida y obviamente queriendo en Dios sacar lo que había en Job, sus sellos, y llevarlo a ese ámbito del Padre y darle en Dios la doble porción que Job necesitaba. Pero para eso dice que Dios también vino y puso una red alrededor de Job. Gracias al Señor nuestro Dios que pone redes, bendito sea su nombre, que pone cosas para enlazarnos, atraparnos y hacernos ver si nosotros, nuestro camino, está yéndose por el camino que no pudiera ser correcto. Qué bueno nuestro Dios nos tiende red. Él sabe cómo atraparnos, Él sabe cómo, y ciertamente somos usted y yo incautos, somos usted y yo aquellos que no entendemos, no comprendemos, y Dios pone su red, benditas redes que a veces Dios pone para atraparnos, para devolvernos al sano juicio, para devolvernos
al punto donde necesita nuestra vida volver. Job, Dios tendió su red sobre él y él pudo volver. Así también en este tiempo estamos en momentos difíciles que Dios, si sabe que estamos desviando nuestras vidas, pone esa red donde caemos. A veces es problemas, a veces es enfermedad, pero hoy usted y yo podemos saber que es Dios, bendito sea su nombre, extendiendo una red para salvarnos. Gracias, Jesús. Vamos a Ezequiel 12, versículo 13, por favor. Libro de Ezequiel, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 13. Gracias, Señor Jesús. Ezequiel 12, 13 dice de esta manera: mas yo extenderé mi red sobre él, y será preso en mi malla, y harélo llevar a Babilonia, a tierra de caldeos, mas no lo verá, y allá morirá. Aquí Ezequiel está en Babilonia. Obviamente Dios lo lleva a través de visiones para decirle a los reyes que ahí estaban que Babilonia iba a atacar, que ellos necesitaban volverse a Dios. Sin embargo, el rey que nosotros encontramos aquí, que oye esta profecía de este profeta Ezequiel, viene Dios y le dice a este rey, no recuerdo si es Joaquín, pero creo que es Joaquín, pero lo corroboro: mas yo extenderé mi red sobre él, y será preso en mi malla, y harélo llevar a Babilonia, tierra de caldeos, mas no lo verá, y allá morirá. Hay un lado de Israel que tuvo ese lado de estar ya ciego a todo lo que hacía y obraba y cómo se portaba. Todo lo que Dios ponía, de alguna manera no entendía. Obvio, aquí ya es el reino de Judá, está por venir Nabucodonosor, pero este rey, en medio de todo lo que él tenía, porque tenía muchos profetas falsos, sacerdotes falsos, solamente había un Ezequiel, un Jeremías, que le decían al rey lo correcto, pero él no quería hacer caso a la verdad de Dios, y dice que él fue llevado preso, cautivo a Babilonia. Señor, nos ayude, porque estamos prestos para irnos, y que las redes de este mundo, que las redes que están viniendo para este tiempo, la iglesia, llevarla cautiva y que no se vaya. Ciertamente hoy vivimos tiempos bien peligrosos. Que el Señor nos ayude, santo sea su nombre, a poder salir, sacudirnos, movernos. Estamos en tiempos de guerra difíciles, tiempos de lucha, de no titubear, tiempos en los cuales el Señor nos llama a estar alertas, a estar listos, tener encuentros con Dios, con Él, en todo momento, en todo instante con Él, porque aquí dice, la red que tendió no lo supieron. Que sepamos cómo Dios está obrando. Eclesiastés 9:12, por favor. Libro de Eclesiastés. Y vamos a leer el capítulo 9, versículos 12. Eclesiastés. Ayúdanos, Jesús. Eclesiastés 9:12 dice así la palabra de Dios: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Y esto es algo que usted y yo en Dios le agradecemos a Él, pero usted y yo nunca, de alguna forma, a lo mejor hay quienes dicen, yo ya sé cuándo me voy a enfermar, yo ya sé cuánto me voy a endeudar, yo ya sé cuánto va a venir una calamidad a mi vida, yo ya sé cuánto va a pasar esto y aquello. En realidad es un lado que en Dios nosotros no sabemos, pero sabemos que podemos y debemos de estar apercibidos, porque el Señor nuestro Dios, amén, dice que envía sobre nosotros. Podemos caer como la red de un pescador, y esa red nos puede atrapar,
Y dice también aquí, como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Señor, nuestro Dios nos envía lo que a veces Él desea y quiere para venir sobre nuestras vidas, enfermedad, situaciones, circunstancias, dolor, pero que el Señor nos ayude a saber que podemos saber que sigue siendo Él cabeza, sigue siendo Él soberanía, sigue siendo aquel que tiene el control de todas las cosas. Yo no, yo puedo y voy a desesperarme y voy a hacer un montón de cosas. Cuando viene el día malo, la red que atrapa mi vida, el lazo que viene y toca en Dios, que sea de esa manera el día incorrecto, el día malo. Gracias, el tiempo malo. Gracias, Señor, porque dice aquí cae de repente sobre ellos. Vamos a Deuteronomio 31, por favor. Deuteronomio 31, versículos del 16 al 29. Deuteronomio 31. Dios les advirtió de estos días de red, de cosas que vendrían a su pueblo, pero ellos tendrían que estar alerta, así como Dios siempre ha alertado a Israel, que esté despierto, que esté listo, así debemos de hacer cada uno de nosotros. Amén. Deuteronomio 31 del 16 al 29 dice así: Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, en estando en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y mi furor se encenderá contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y le hallarán muchos males y angustias, y dirá en aquel día: no me han hallado estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero yo esconderé ciertamente mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo le introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerá, y se hartará, y se engordará, y volveráse a dioses ajenos, y le servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y será que cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces responderán en su cara este cántico como testigo, pues no caerá en olvido de la boca de su linaje, porque yo conozco su ingenio y lo que hace hoy antes que le introduzca en la tierra que jure. Y Moisés escribió este cántico aquel día y enseñólo a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, que tú meterás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo seré contigo. Y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu cerviz dura. He aquí que aún viviendo yo hoy con vosotros, sois rebeldes a Jehová. ¿Y cuánto más después que yo fuere muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos los cielos y la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha venido mal en los postreros días, por haber hecho mal en ojos de Jehová,
enojándole con la obra de nuestras manos. Entonces habló Moisés en oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Volvamos a Oseas, por favor, capítulo 7. Y qué triste, sabían un cántico, conocían cómo actuaba Dios. Hermano, espero que tú y yo sepamos cómo actúa nuestro Dios, amén. Sepamos cómo es nuestro Dios aún en este tiempo tan difícil, tan tremendo. Dice el 12, cuando fueren, extenderé sobre ellos mi red, hacerlos a él caer como aves del cielo, castigarélos conforme a lo que se ha oído en sus congregaciones. Dios es un Dios justo, no iba a castigar a Israel más de lo que había sido oído en sus congregaciones. Y dice el 13, ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron contra mí mentiras. Dios los sacó de Egipto, Dios los llevó en alas de águila, Dios los llevó y venció a todos sus enemigos. Dios hizo que construyeran el magnífico templo, bendito sea su nombre. Yo los redimí y ellos hablaron contra mí mentiras. Es fácil pasar de la línea en donde Dios nos da, nos bendice, hace grandes cosas para nosotros, pero puede venir el momento de alguna forma de calamidad, de red, de lazo, y tal vez una palabra de nuestro corazón y nuestra vida puede hacer que mi ser poco a poco pueda empezar a cambiar lo que siento, lo que pienso de Dios. Que el Señor me ayude, amén, porque yo puedo caer en esa línea bien delgada de olvidarme lo que Dios hizo por mí, pero saber que Dios ha hecho, sigue haciendo y sigue obrando grandes cosas para nosotros, y no vamos a hablar mentiras en este tiempo. Nosotros sabemos que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es poderoso, Dios está con nosotros, aleluya. Dice el versículo 14, y no clamaron a mí con su corazón cuando aullaron sobre sus camas para el trigo y el mosto, se congregaron, rebeláronse contra mí. Y yo los ceñí, esforcé sus brazos, y contra mí pensaron mal. Viene Dios y dice, mira, en medio de que yo sé que ya andabas totalmente para ser llevado, triste, acabado, yo vine y te ceñí. Sabemos que se ciñen los lomos para poder tener fuerza para cargar, fuerza para poder hacer las cosas. Se ciñe la gente, se ciñe, se ponen fajas para poder cargar y soportar. Y viene Dios y dice, mira, todo lo que viene, porque vamos a ver el capítulo 8, que es lo que Asiria iba a venir a hacer con ellos. De un lado Dios a ese pueblo, con todo lo que estaba haciendo, viene Dios y dice, yo te ceñí, yo te estaba ayudando, yo te estaba contigo, esforcé tus brazos. Hermanos, qué tremendo. Hay gente que dice, no le ayudo, no se deja ayudar, le doy, no se deja dar, le doy, no se deja, diciendo, ¿cómo le ayudo a esa persona? Y así Dios con su pueblo le daba a Israel, se desviaba y Dios decía, esfuerzo ahora tus brazos, ahora, ¿qué hago por ti? Pero en lo que estaba haciendo Dios, dice, ellos pensaron mal. Qué tremendo lo que estaba haciendo Israel, Dios ciñéndolos, levantándolos y ellos pensando mal. Dice el 16, tornáronse, mas no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a cuchillo por la soberbia de su lengua. Este será su escarnio en la tierra de Egipto.
Capítulo 8 vamos a ver cómo es que Asiria viene y los iba a dominar. Y Dios diciendo, mira, van a volver a ser esclavos de otra nación, de otra manera, de algo diferente. Y aquí ya estamos hablando de un pueblo que conocía las cosas de Dios. Y Dios diciendo, le vas a volver a ser esclavo como en Egipto. Y tú te volviste arco engañoso. Un arco engañoso es aquel en el cual uno quiere dar en el blanco y simplemente la flecha sale disparada para otro lado. Hermano, cuando tú y yo somos arcos verdaderos, nosotros vamos a quererle dar siempre a la verdad. Primeramente es cierto, una verdad aquí a nuestro pecado, a las cosas que entendemos y sabemos que aún están a veces en plena rebeldía en contra de Dios, por pensamientos, cosas que hay aquí. Cuando es un arco derecho, sabemos que el mayor con quien nosotros debemos de tratar y trabajar es con nosotros mismos. Que la culpa, cuando somos un arco verdadero, no la tiene nadie más, ni la iglesia, ni mi familia, ni mi hogar, ni el COVID, ni las circunstancias, ni nada. Soy un arco que atina a que sigue siendo Dios cabeza y soberanía por encima de todas las cosas que están pasando y que están sucediendo sobre este tiempo. Soy un arco verdadero. Busco esas verdades, busco caminar. El Señor ya viene, Él está presto, Él está por llevarnos. Esa es la verdad que hoy sé, que Él vendría y se pondrían todos estos medios para saber que Él regresaría una vez más para llevarnos en el arrebatamiento. Y todo lo que se oye, se escucha, hay esa verdad que soy como un arco que digo, es Dios, es su palabra, Él es santo, es lo que quiero, es lo que deseo, es lo que anhelo, es lo que está aquí. Tiramos, pero Israel tiraba solamente a lo que le convenía, tiraba chueco, tiraba a sus verdades, a sus mentiras, a sus engaños, a lo que le convenía, le tiraba al mundo, le tiraba a sus deseos, le tiraba a sus anhelos, le tiraba a todo lo que tal vez él pensaba que debía de ser Dios y en realidad no lo era. Vamos al capítulo 8, por favor, de Oseas. Dice así, pon a tu boca trompeta, vendrá como águila contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se le rebelaron contra mi ley. Y acabamos de leer lo que Dios les había dicho en Deuteronomio acerca de las cosas que ellos habían hecho. Pero viene Dios y les dice al profeta, pon a tu boca trompeta. Y esto de vendrá como águila del versículo 1 es la manera en que Asiria iba a venir en contra de la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos traspasaron el pacto, ellos se rebelaron en contra de la ley. Dice el versículo 2, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desamparó el bien, enemigo lo perseguirá. Dios diciendo, aunque sé que tú vas a clamar, y puede decir Israel, te conocemos, pero lo conocían a su manera, a su forma, a sus deseos, a sus inclinaciones. Era la manera en que ellos decían, te conocemos, cuando en realidad su corazón estaba muy, muy lejos de él. Dice el versículo 3, Israel desamparó el bien, enemigo lo perseguirá. Esta águila iba a venir sobre este pueblo. ¿Por qué? Porque Israel, el hacer el bien, el hacer lo correcto, el tener santidad, el tener limpieza, el hacer aquello que le agradaba a Dios, simplemente ya no estaba ni en sus corazones, ni en su ser, ni en su vida. Por eso viene y dice, el enemigo lo perseguirá. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4,
ellos hicieron reyes, mas no por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. Cuando se separan los dos reinos, reino del norte, reino del sur, la Biblia dice que Dios le había dicho a Jeroboam que le iba a dar 10 tribus que seguían sus pisadas en sus caminos. Ellos o él iba a tener una nación próspera, que caminara y siguiera con Dios. Sin embargo, vemos errores tremendos en este hombre. Se hace 2 becerros, uno en Dan, otro en Betel. Ahorita lo leemos que le dice Dios también acerca de eso. Pero las dinastías de todos los reinos del norte eran dinastías las cuales, si a veces pasaba la tercera o la cuarta generación, a veces era mucho, porque conspiraban los capitanes, conspiraban los príncipes, conspiraban los guerreros, conspiraban todo tipo de gentes, venían, mataban la línea que venía de esos reyes y ellos se ponían. Y lo que nosotros nos dice Dios en este versículo: ellos hicieron reyes, mas no por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, porque era tal la venganza, era tal el odio, era tal lo que morían. Creo que hay hasta como 10 generaciones en 19 reyes de ese reino del norte. Hermano, Dios quiere que lo que tú decidas en tu cabeza en lo alto, Dios quiere que lo que nosotros decidamos de poner encima de muchas cosas que a veces pensamos, que son reyes, que son príncipes, que podamos consultarlo delante de Dios. Porque a veces usted y yo podemos poner reyes, a veces podemos poner príncipes, y Jehová no lo sabe. Y como Jehová no lo sabe, de repente llega el problema del príncipe, del rey que puse, y le digo: Dios, ayúdame, mira lo que está pasando en mi vida. Pero Dios dice: no me preguntaste, no me preguntaste si era de esa manera, si era hacerlo de esta forma. No sé, a veces pues compramos, vendemos, hacemos, nos movemos, queremos, y hay 1000 cosas que ponemos por príncipes. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ponemos príncipes, dice, ponemos reyes, ponemos cosas, mas no por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata, estoy en el versículo 4, y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser talados. Y aquí está en el versículo 5 lo que les decía: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejar. Encendióse mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar inocencia. Entonces Jeroboam, sabiendo que toda la nación tenía que venir, y el lugar donde Dios había puesto su nombre era Jerusalén. Y lo que Jeroboam debió de haber hecho es: Israel, 10 naciones me diste, yo dejo y permito que esta nación vaya, adore, exalte, bendiga al Dios verdadero. De Jeroboam solamente se lee que todos los reyes pecaron conforme al pecado de Jeroboam. No se lee bien de este rey, no se lee bien de este hombre. Él pensó y dijo: pongo un becerro en Dan, el otro lo pongo en Betel. Él impidió la adoración de ese pueblo. Él constituyó sacerdotes de su propia familia. Quien le daba dinero lo constituía sacerdote. De ahí de entrada hizo una nueva religión, con todo lo que Salomón ya había acumulado de ídolos, de todas las mujeres que tenían. Este hombre se inventó una nueva religión, con nuevas fechas, con fechas diferentes a las que Dios tenía.
Pero el otro lado es que también este pueblo fue fácil, dócil. Ah, pues es nuestro nuevo rey, es nuestro nuevo príncipe. Ah, pues vayamos. Gracias, Jesús. Puede alabar y bendecir a Dios. Gracias, Señor Jesús, porque Dios sí le reclama a tu becerro. Y cuando la historia que nosotros estamos leyendo aquí, cierra la puerta, por favor. La historia que estamos leyendo aquí de el rey que tenía gran prominencia en este tiempo de Oseas, era el rey Jeroboam segundo o primero, déjeme ver. Pero era el rey Jeroboam, bueno, es otro Jeroboam. Y este rey Jeroboam lo que aprendió fue hacer una adoración y veneración a estos becerros de una manera tremenda e increíble. Había una adoración, si no recuerdo mal, en Egipto, de adorar así de una manera tremenda a estos toros, estos becerros. Y Dios aquí le dice, tu becerro, Samaria, me dejaste por un animal. Ese pueblo dejó a Dios por un animal. Tu becerro, Samaria, te hizo alejar, porque estos becerros y todas las orgías y toda la religión cananea era acerca de hacer lo que uno quería, lo que a uno le gustaba, lo que a uno decía, eso es placentero, no hay problema. Este Dios lo permite. Por eso es que hoy el hecho que expresemos de un Dios santo, limpio, apartado, la gente dice no gracias, porque aquí me permiten hacer lo que yo quiera, me permiten fumar, tomar, andar libre, bailar, pero Dios como que me quiere cercar, que sea aburrido, que no me divierta, somos jóvenes, queremos vivir la vida. Pero Dios viene y le dice, tu becerro y todas las prácticas paganas que hacía ese pueblo, lo hicieron alejar a Dios. Dice versículo 6, porque de Israel es y artífice lo hizo, que no es Dios, por lo que en pedazos será deshecho el becerro de Samaria. Hay un tiempo para todos los ídolos. Y dice el versículo 7, es una joya que está aquí en la palabra de Dios. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Israel, lo que estaba aquí, porque estaba por venir precisamente a Siria, ellos lo que hicieron fue sembrar algo pequeño, viento, en un sentido que no es pequeño, pero Dios dice, sabes, la cosecha es más grande y lo que tú vas a cosechar es un torbellino que no te esperas, que no te imaginas, que no sabes, que no conoces, que no entiendes. Y eso es un lado de decir que ellos estaban sembrando, porque Dios hasta este punto, ¿cuánto aguantó de que Israel dijera, está Dios con nosotros, ve, sembramos, tenemos, caminamos? No nos ha pasado absolutamente nada, porque dice aquí, porque sembraron viento y torbellinos segarán, pero dice que esta cosecha no tendría mies, y la mies habla de uvas, de gozo, diciendo, mira, no sé qué estés sembrando, vas a cosechar algo tremendo en torbellino, pero mies no vas a tener, uvas no vas a tener, ni el fruto hará harina, no tendrás ese fruto del pan, de la palabra, de tu sustento, que venga y te dé aquello que tú puedas tener para sustentarte. Estás sembrando viento, pero la cosecha definitivamente en ti, en tu ser y en tu vida no habrá. Dios está por caerles, llevarlos cautivos, volverlos esclavos de otra manera
cautivos en Asiria, pero ellos decían, estamos sembrando, estamos sembrando, estamos sembrando, cuando en realidad lo que sembraban simplemente no venía y les iba a producir algo en los cual ellos pudieran tener para crecer. Y ciertamente es una frase que para nuestra vida nos debe de ayudar, porque créame que todo lo que hablamos es algo que nosotros sembramos. Y todo lo que nosotros hablamos al sembrarlo, también nosotros, nuestro ser y nuestra vida, lo puede cosechar. Si usted y yo en este tiempo seguimos confiando en el Señor nuestro Dios, sembramos esas semillas, esas palabras de verdad diciendo, yo cosecho esto, yo sé que esto que está pasando es de Dios, viene de Dios, mis palabras son para Dios, yo estoy sembrando en este momento, gloria a su nombre. Que cuando pase esto, si pasa, que ya hay una nueva normalidad que parece se viene y se queda, pero cuando ya salga en medio de esta nueva normalidad, yo habré sembrado y mis palabras, mi ser, mi vida, mis hechos, mis actos, las consecuencias que hablé y dije, sé que estoy cosechando lo correcto delante de Dios, amén. Sé que estoy cosechando aquello que sé que Dios me dice que es lo correcto, porque vamos a hablar nosotros siempre la verdad, siempre lo que es correcto, y nuestras palabras tienen el efecto de ser sembradas. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, ayúdanos. Dice el 8, será tragado Israel. Presto serán entre las gentes como vaso en que no hay contentamiento. Sí va a ser tragado por Asiria. Dice el 9, porque ellos subieron a Asiria, asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Y lo que está diciendo aquí, en un lado, Israel, llegaste a ser tan tonto que aún, bueno, los asnos monteses se juntan con los asnos monteses. Pero aquí viene Dios y dice, pero Efraín, en lugar de que a ella le pagaran, ella alquiló amantes. Ella se fue tras todo asirio que se venía, se metía, se buscaba. Dice, ella fue la que pagó para alquilar amantes. Las bestias se meten con las bestias, es lo que estaba diciendo Dios aquí. Pero Efraín se alquiló con otros amantes. ¡Qué tremendo este pueblo! 10. Aunque alquilen las gentes, ahora las juntaré y serán un poco afligidos por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. O sea, los que no había se inventó, hermano, yo creo, ¿verdad? Tuvo altares. Sí. Porque dice la palabra que se hicieron peores de los que eran. Sí. Los que practicaban lo satánico, ellos salieron maestros para ellos. Dice aquí el hermano que lo que la gente de Canaán practicaba, lo satánico, ellos se volvieron maestros de estos. Dice el 12, escribíle las grandezas de mi ley, ya lo leímos. ¿Y fueron qué cosa? Tenidas por cosas ajenas. Dice el 13, en los sacrificios de mis dones sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y visitará su pecado. Ellos se tornarán a Egipto.
Lo que está diciendo el versículo 13 dice, en los sacrificios de mis dones sacrificaron carne. Lo que ellos decían, estamos celebrando fiesta a ti, Jehová. Pero en realidad en esa fiesta lo que ellos buscaban era más su placer, su gozo y su deleite que complacer a Dios. Dice Dios aquí, en mis dones, en mis sacrificios, en mis ofrendas, en mi gozo, en estar buscando mis caminos. Ellos buscaban en esa fiesta ocasión de caer, de pecar, de hacer lo malo. Y decían, pues estamos comiendo y disfrutando, total, estamos haciendo Pascua a Jehová. Que el Señor nos ayude, porque usted y yo, saber que siempre que venimos aquí, buscamos a Dios de la manera correcta, de la manera adecuada, de la manera en que nosotros necesitamos tenerle al Señor nuestro Dios. Porque dice, ellos comieron, no los quiso Jehová. Hermano, que ojalá que siempre que usted y yo vengamos a hacer nuestro sacrificio, cierto, estemos buscando lo que a Dios le agrada. Y si andamos buscando lo que a Dios le agrada, lo que Dios va a venir y es que va a tratar con lo que está aquí en mi ser y en mi corazón para sacarlo, para cambiarme, para moldearme, para hacerme a la imagen y semejanza de su Hijo, el Señor Jesucristo, y que yo pueda ser acepto delante de Él como un olor grato, sabiendo que lo que vengo a hacer aquí es que cierto, vengo a decirle perfectamente, soy culpable, soy responsable, soy esto delante de ti, santo es tu nombre. Y entonces Dios se agrada porque sabe que estoy queriendo tener una verdadera comunión con Dios. Le digo después a Dios, aquí ya llegué, te alabo, te bendigo, exalto, glorifico tu nombre y tengo una hermosa comunión contigo. Gracias, Jesús. Dice el 14, terminamos, que híjoles, es tremendo terminar de esta manera. Para la semana que viene, pues meternos al capítulo 9. Dice tristemente, olvidó pues Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fuertes, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual devorará sus palacios. Olvidó Israel a su hacedor, lo olvidó. Qué tremendo, hermanos. No sé, que Dios nos ayude, pero sí necesitamos ser tremendamente desagradecidos para olvidarnos del Señor nuestro Dios. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí ha sido con nosotros. Hasta aquí ha estado siempre en nuestras vidas. Y desde que le conozco, Él ha sido siempre fiel. El Señor nos ayude a nunca olvidarnos del Señor nuestro Dios, en medio de lo que venga, en medio de lo que pase, en medio de lo que suceda. Que el Señor nos mantenga firmes. Amén. Vamos a orar en esta hora por la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor sea quien sabemos, habla a nuestro corazón y habló a nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta hora. Agradecemos, Señor, por tu palabra el día de hoy. Tu palabra dice, ellos hicieron reyes, mas no por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Señor, a veces hay cosas que decido. Hay cosas que quiero hacer sin consultarte. Hay cosas, Señor, que tal vez he hecho y me he encontrado con el dolor. Me he encontrado con la pared, me he encontrado con el fracaso, me he encontrado con aquello, Dios, que no es como tú. Te ruego, Señor, que todo joven, que todos aquellos que nos están escuchando puedan poner sus planes, sus proyectos, sus vidas, su ser y todo lo que son y todo lo que tienen en las manos de Dios. Porque ciertamente si pones tú tu casa, tus hijos, si pones tú lo que tienes en las manos de Dios y le dices, Señor, aquí está, esto queremos hacer, esto queremos obrar.
Señor, esta iglesia, tú eres quien manda, tú eres quien decide. Ayúdanos a también siempre ponerte en tus manos tu iglesia, que tú compraste en la cruz del Calvario. Que no sean cosas que yo esté decidiendo por mí, Señor, sino que seas tú decidiendo en todo aquello que hago y que pongo mis planes, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos, Señor, en tus manos. Que seas tú obrando. No queremos poner ningún príncipe, ningún rey, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien sigue y decide por nosotros, Dios. Señor, que en este tiempo sembremos viento, pero el viento correcto. El viento es aliento, hermano, alaba a Dios. El viento es aliento, bendice a Dios. El viento es aliento, dile a Dios, gracias, gracias. Y en medio de alguna enfermedad, algún dolor, alguna prueba, levanta vientos en los cuales podamos decir, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo, Señor, para poder cosechar aquello que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Y que nunca, nunca nos olvidemos de ti. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por lo que nos enseñas en esta noche. Gracias por la vida del profeta Oseas. Gracias porque Israel, aún advirtiéndoles, falló. Así, Señor, están en estos tiempos cosas tremendas y difíciles, pero seguimos nosotros creyendo y confiando en ti. Te damos gracias por tu palabra en esta noche. Llévanos con bien, guárdanos, cércanos, sé con nosotros. Y nos despedimos en esta hora con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén. Amén, amén.